Hoy vamos a estar hablando acerca del recurso eólico, qué significa el recurso eólico, cómo se mide, sobre todo en grandes instalaciones, en cosas grandes, donde es súper importante la estimación de la producción de generación eólica y cómo afecta la variabilidad del recurso. El tema del recurso eólico es un tema bastante amplio, bastante complejo y que da no da para hablarlo en una hora. Vamos a hacer lo posible para ir tocando un poco. Tengo una presentación que es la que usábamos la que vi yo en la maestría, pero también lo usábamos en la clase que dábamos de la materia electiva en la universidad, que se llama Introducción a la Energía Eólica. Así que es algo muy similar a lo que usábamos en la clase. Y bueno, es un tema súper extenso que da un montón de tela para cortar y bueno, capaz que no da para hablar en una clase, pero igualmente para el uso o para el punto de vista que que yo le quiero meter ahora, quizás sirve. Vamos a ir viéndolo y bueno, cualquier duda me van dejando en los... Bueno, como les dije anteriormente, esto está sacado un poco de la clase de introducción a la energía eólica que hacíamos en la materia con Rubén Bufaños en la Universidad Tecnológica Nacional, en la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y también era una materia electiva de varias carreras de ingeniería, que bueno, yo estaba como jefe de trabajos prácticos en esa materia, así que bueno, el material que vamos a estar presentando es un poco de esa parte, y como les decía, es bastante extenso, y bueno, ahora vamos a tratar de ir lo más rápido posible y mostrando un poquitito qué es el recurso eólico como fuente de energía, cómo es la medición de los parámetros de la energía eólica, cómo se puede estimar la producción. Para eso hay que tener presente cómo es la curva de generación de un aerogenerador y cómo esto impacta en la generación, en la curva del recurso eólico. O sea, primero vamos a ver cómo es el recurso eólico, cómo se mide, cómo se obtienen todos los parámetros. Luego, cómo con esos datos puedo estimar la producción. Eso sería un poco qué es lo que tendríamos que ver hoy. La energía eólica en definitiva, viene del sol. Un 2% aproximadamente de toda la energía solar se termina transformando en energía eólica. Aún así, la energía eólica podría dar para abastecer a toda la energía que necesita toda la humanidad. Pero imagínense que solo el 2% de toda la radiación solar que incide sobre el planeta Tierra, con lo cual el potencial de generación solar es muy bueno. ¿Cuál es una de las ventajas, digamos, de la energía eólica frente a la energía solar? No está, digamos, condicionada por la hora del día. O sea, la energía solar evidentemente solamente la vamos a poder tener durante los periodos de... Aguarden un segundito. Como les decía anteriormente, la energía eólica representa... Toda la energía eólica que podemos encontrar en el planeta representa en el orden del 2% de la energía solar que se transforma en energía cinética del aire. La ventaja de la energía eólica frente a la energía solar es que nosotros podemos tener 24 horas continuas de energía eólica, en teoría, digamos, ¿no? Podríamos tener. Pero esto obviamente no es así, porque la energía eólica es totalmente estocástica y podemos tener muchísimo tiempo donde la energía esté por debajo de los límites que puedan ser capturables. Como vamos a ver un poquito más adelante, la energía eólica depende con el cubo de la velocidad, con lo cual a medida que va aumentando la velocidad va a ir creciendo en forma exponencial. Con el cubo de la velocidad. O sea, si yo tengo el doble de velocidad voy a tener 2 por 2, 8 veces, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Con lo cual, si yo tengo el doble de velocidad, tengo 8 veces más potencia en el viento. Y por debajo de cierto umbral de velocidad no es posible generar energía, o la energía que contiene el viento es muy baja, con lo cual no es aprovechable o es muy poco aprovechable. Con lo cual, si bien podemos tener las 24 horas energía proveniente del viento, no podemos tener 24 horas, o en la mayoría de los lugares del mundo, no es factible encontrar 24 horas donde tengamos un nivel de energía que sea posible de aprovechar. Pero tiene esa gran ventaja. Otra ventaja que tiene la energía eólica
respecto de la energía solar es que mientras que la energía solar solo se puede aprovechar, digamos, un 22% por el sistema de placa fotovoltaica que tenemos hoy por hoy, solo podemos aprovechar el 22%, digamos, de la energía del sol. En la energía eólica podemos aprovechar cerca del 50%, o sea, de toda la energía que contiene el viento. Un aerogenerador bien construido, suficientemente bien construido, puede aprovechar en el orden del 50% de la energía que contiene el viento. Estas dos cosas, en conjunto con que hay muchos lugares donde tenemos un muy buen recurso eólico, sobre todo en Argentina. Argentina es uno de los mejores lugares del mundo en cuanto a recurso eólico, hacen que la energía eólica sea una muy buena opción. Una muy buena opción, y después vamos a ir entrando bien en detalle de para qué, en dónde, cómo fue cambiando la energía eólica. La energía eólica empieza como una de las primeras formas de conseguir energía en sitios rurales, en sitios alejados de la red eléctrica, por ejemplo, en molinos de viento. Las primeras ruedas de molino. Las primeras ruedas de molino fueron muy antiguas y fueron eólicas. Luego se siguieron utilizando para la molienda. Acuérdense de Don Quijote, ¿no? De los molinos de viento. Y se siguió utilizando las ruedas eólicas y los molinos eólicos en Holanda y un montón de aplicaciones. Muchísimo antes de que la energía solar, digamos, en términos de generación de trabajo, ¿no? Si bien la energía solar se puede utilizar como para secar granos y un montón de aplicaciones de ese estilo, pero para producir trabajo en el sentido de bombeo o molienda de granos, la energía eólica fue mucho más anterior a la energía solar, quizás. Entonces, si bien representa un porcentaje menor la energía eólica como fuente total de energía, tiene sus pros y tiene sus aplicaciones. En definitiva, lo que va a terminar siendo importante en todo lo que es energías renovables es cómo es el LCOE, que es el Leveled Cost of Energy, o el costo nivelado de la electricidad o de la energía. O sea, cómo es el costo de la energía una vez que llevamos todos los costos de mantenimiento, operación, el costo de capital, operación y mantenimiento, un montón de esas cosas. Cómo es ese número llevado para ese sitio en particular. O sea, la energía eólica es muy dependiente del lugar del emplazamiento, es muy sensible. No es lo mismo, digamos, capaz que 100 kilómetros de distancia hacen una diferencia importante en cuanto a la producción de la energía. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, como les comentaba, ahí esta parte. ¿Cómo se da básicamente la generación de la energía eólica? Hay ciertos lugares de la Tierra que se calientan más que otros lugares. Estos lugares que se calientan más, como en el polo, está más frío, en el polo norte está más frío, en el polo sur está más frío y en el Ecuador está más caliente. Esto hace que se generen corrientes. Esto, primero, una cuestión bien simplificada, digamos, ¿no? Yo tengo un cuerpo esférico que está quieto y lo irradio con radiación solar o radiación infrarroja. La parte que está en el centro de la esfera se va a calentar más por la forma en la que tiene. Si los rayos le están incidiendo en forma perpendicular a la parte del ecuador y no tengamos ángulo de declinación de la Tierra. Y la parte de los polos va a recibir muchísima menos radiación. Eso va a hacer que la parte del ecuador se caliente más que la parte de los polos. Esa parte que se calienta más va a generar una corriente convectiva que va a subir hacia la parte alta de la atmósfera y se va a formar una circulación de aire que va a terminar teniendo un viento, digamos, sobre la superficie. Si a esto le sumamos el efecto de que la Tierra rota, nos va a dar lugar a ciertas corrientes que son los alisios, los contralisios y los vientos del oeste y los vientos polares. O sea, cuando nosotros hacemos un modelo matemático de una Tierra que esté irradiada por una radiación solar, o de un planeta, digamos, que esté irradiado por una fuente de radiación solar, y con una gravedad determinada como la gravedad terrestre, vamos a encontrar ciertos patrones de viento que se suelen repetir y que los vamos a encontrar regularmente. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos los vientos que están en la Patagonia, que son en la latitud 40,
que son bastante constantes, que van desde la cordillera, de lo que sería del oeste hacia el este. Esos vientos son unos vientos que son muy intensos y muy regulares, que es lo que siempre queremos en una generación eólica. Nosotros en generación eólica vamos a querer tener un viento lo más constante posible y lo menos variable respecto de su orientación, para que el aerogenerador no esté constantemente variando su pitch, digamos, su ubicación. El aerogenerador se va a tener que enfrentar todo el tiempo al viento para poder capturar la mayor cantidad de energías eólica posible. Con lo cual, esta condición que vamos a encontrar en la cordillera de la Argentina hace que nuestra Patagonia sea un lugar más privilegiado del mundo en cuanto a cantidad de potencia y de energía eólica disponible en el viento. ¿Qué pasa? Ese recurso es tan extraordinario o tan poco habitual que no hay tantos aerogeneradores diseñados para esa condición. Eso hace que también sea bastante, digamos, malo por un lado, ¿no? Por un lado es bueno porque tenemos mucha energía y por el otro lado es malo porque como es tan raro ese viento que tenemos en la Patagonia, tan intenso, tan fuerte, hace que los aerogeneradores que se vayan a instalar en esos lugares tengan que ser clase S, que vamos a ver nosotros, que son clase especial. O sea, están diseñados y fabricados para ese entorno, con lo cual encarecen su producción. Igualmente, los aerogeneradores de alta potencia o de potencias importantes prácticamente son medio un traje a medida. Las palas, por ahí hay varios tipos de palas, hay varios tipos de aerogeneradores, hay varios tipos de reductores, pero se verifican para cada emplazamiento y para cada lugar. Este efecto de calentar la atmósfera fuertemente en la parte del ecuador y muy poca temperatura en las partes de los polos, y la cantidad de gravedad terrestre que tenemos, el ángulo de declinación, el tamaño de la Tierra, hacen aparecer un efecto que se llama efecto Coriolis, que es bastante estudiado, y hace que se formen en forma general, digamos, una zona de baja presión en el ecuador, una zona de alta presión en la latitud 20, una zona de baja presión en la latitud 40 y luego una zona de alta presión en la latitud 60. Esto forma las corrientes de los alisios, los contralisios, los ciclones y contraciclones, y hacen que ciertas zonas sean más propensas a tener huracanes, ciertas zonas sean propensas a tener tornados y corrientes constantes que van de un lado para el otro, que tengamos en la alta atmósfera corrientes de jet que van en forma regular de un punto a otro, y que podamos esperar cierto comportamiento típico en la atmósfera dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cosa que es el clima y otra cosa que es la situación del día. Nosotros no podemos saber o es muy complejo de saber qué día va a estar nublado. Ahora sí podemos saber con mucha exactitud y con mucha precisión el clima típico y el promedio anual, mensual, las temperaturas promedio que vamos a encontrar, por ejemplo, en los próximos 10 años en un cierto lugar. Pero no puedo saber qué día va a estar nublado. O sea, eso es muy difícil de predecir. Incluso es difícil de predecir con poca... O sea, es difícil de predecir lo que va a pasar mañana a veces. Cada vez hay modelos matemáticos más acertados o mejores, pero es bastante complejo de predecir cómo va a estar el clima mañana o cómo va a estar la semana que viene. Cada vez que nos vamos alejando más es más difícil, pero sí podemos saber cómo va a ser el clima promedio, si los niveles de humedad, los niveles de precipitación, radiación, temperaturas, y eso es muy constante. Es más constante la previsión del viento, por ejemplo, que por ejemplo la hidricidad en un río, que determina después el nivel de generación de una represa hidroeléctrica, cosa que a veces uno da por descartado. A veces descarta uno que la hidricidad es algo sumamente previsible, y no lo es.
o sea, la hidricidad, que es un problema que, por ejemplo, que suele tener Brasil. Brasil tiene un porcentaje muy importante de su generación en base a fuentes hidroeléctricas, y un problema que tiene es que hay años que tienen mucha seca, entonces esos años es muy complejo con un sistema que está basado muy fuertemente en energía hidroeléctrica. La energía solar es muy predecible, muy predecible a nivel de el promedio mensual que vamos a tener un mes, otro mes, y la variabilidad que estamos teniendo mes a mes es, digamos, relativamente baja, pero no podemos decir con mucha exactitud qué día va a ser nublado o qué día no va a estar nublado. Siguiendo un poco con la presentación, como se puede ver acá en Twitch, que pueden ver, vamos a encontrar en latitud 60, 30 y 20, por efecto del efecto Coriolis, rotaciones de los flujos de ascenso que tenemos por la zona de alta presión. La zona del Ecuador vamos a tener que la masa de aire va a subir porque se calienta, se vuelve más liviana, sube a la alta atmósfera, luego se enfría, es desplazada hacia la parte de los trópicos por el mismo aire que va ascendiendo y va rotando por el efecto Coriolis, y se van formando estas corrientes típicas que se van a encontrar a lo largo de la Tierra en forma, digamos, recurrente. Va a haber, obviamente, variabilidad, pero vamos a encontrar mucha coherencia en ese sentido. Dada la variación de la inclinación del eje de la Tierra, que es de 23,45 grados, y la relación en el plano de la órbita del Sol, variaciones estacionales y la distribución de la radiación solar, va variando con la estacionalidad según, y va haciendo también que cambien la duración de los vientos. Surgen vientos continentales periódicos llamados monzones y brisas. Los monzones son vientos periódicos que cambian de dirección cada 6 meses aproximadamente, y las brisas se suceden por diferentes capacidades de absorción del calor entre lo que es el mar y el continente. Por ejemplo, si ven en un lugar donde tenemos en la costa, siempre va a haber un patrón que, como el agua tiene mayor inercia térmica que la masa continental, durante la noche la masa de agua está más caliente que la Tierra. Entonces calienta el aire que está por encima de la superficie del agua, ese aire se eleva, luego baja y genera una corriente que va desde la arena, digamos, hacia el agua. Y en viceversa, en el momento donde estamos durante el día, mayor intensidad de radiación solar, el suelo está más caliente, lo cual genera una mayor temperatura en la superficie de la Tierra. Esto hace que el aire que está en contacto con la Tierra se caliente, baje su densidad. Al bajar su densidad se eleve, luego en la parte superior se enfríe y genere una corriente que va desde el mar hacia la Tierra. Bueno, este ciclo se llaman brisas y son, digamos, se producen a lo largo del día en forma recurrente. Acá podemos ver una gráfica donde vemos la brisa marina, lo que es de noche y lo que es de día, y también los vientos de montaña, donde tenemos una circulación que el aire frío durante la noche baja desde las montañas hacia lo que sería el valle, y el aire caliente asciende, generando un flujo bastante constante, y es variable durante el día, pero se repite día tras día, día tras día, día tras día. Esto lo podemos ver acá. Voy a correr un poquitito acá para que lo vean. Después vemos lo que se llama la escala de Beaufort. Esta escala estima o da una escala del 0 al 12 en intensidad. O sea, viento calmo de menos de un nudo, o sea, de 0 a 2 kilómetros por hora. Una brisa ligera de 2 kilómetros por hora a 8 kilómetros por hora. Una brisa flojito o brisa ligera, muy ligera, pequeña brisa moderada. Así se va diciendo o se va llamando a los distintos, digamos, intensidades de viento.
Generalmente un aerogenerador empieza a trabajar o empieza a funcionar en el orden de los 3 metros por segundo. 3 metros por segundo son aproximadamente 3 por 3,6, son unos 11 kilómetros por hora, o sea que recién a partir de, digamos, una pequeña brisa podría empezar a generar algo de energía eólica. Y el límite, o sea, al cual se alcanza la máxima generación de energía eólica en un aerogenerador mediano o grande, es en el orden, depende del modelo y demás, en el orden de los 10 metros por segundo, o sea 36 kilómetros por hora. Ya como estamos hablando de un fresco. O sea, es un viento ya intenso. Ahí está lo que se llama la potencia nominal del equipo y se alcanza una potencia máxima. Bueno, hablamos de ya una tempestad, un viento, ya un huracán cuando es más de 120 km por hora, una tempestad violenta más de 100 km por hora. Ya son cuestiones destructivas ya para un aerogenerador en muchos casos, ¿no? El aerogenerador se tiene que diseñar para poder, digamos, soportar un viento de 50 años, que se llama. O sea, hacer un estudio del recurso eólico en ese emplazamiento y luego se hace un estudio de los últimos 50 años y se ve cuál fue el viento más fuerte que tuvo que soportar durante esos 50 años, y se tiene que diseñar el aerogenerador para que pueda soportar ese viento que tuvo en ese, aunque sea una ráfaga, ¿no? Vamos a seguir un poco. Acá tienen un gráfico, por ejemplo, de la circulación de la atmósfera en un día determinado. Pueden ver líneas de isobaras, donde tenemos 1020 hectopascales, 1014. El viento, el aire siempre va a circular de la zona donde tenemos mayor presión hacia la zona donde tenemos menos presión, también condicionado por el efecto Coriolis, que va a marcar muy fuertemente. Ahí pueden ver, por ejemplo, las zonas de baja presión, que es como que si fuese como una rejilla, digamos, ¿no? Que es como que chupa todo el aire, como si fuese una rejilla que chupa todo el agua, digamos, ¿no? Que hace un agujero. Uno tiene agua y hace un agujero, entonces esa zona de baja presión es como que chupara todo el aire, y la zona de alta presión es como que expulsa aire, ¿no? Así se van a ver, y los flujos de aire van a ir de las zonas donde tienen alta presión a las zonas donde van con baja presión. Es lo que hace que se mueva el flujo de aire. Fíjense que cerca de la línea del Ecuador hay todas zonas de baja presión. Luego tenemos inmediatamente por encima una zona de alta presión, luego otra zona de baja presión, como les había comentado anteriormente. Son las cuestiones que hacen que la circulación de aire en la atmósfera se dé. La diferencia de temperatura que termina provocando zonas de baja presión y de alta presión para que se logre una circulación de aire en la atmósfera. La física de la atmósfera es sumamente compleja y no hay modelos matemáticos muy buenos, ya que posee infinitos grados de libertad. Hay lo que se llama el aleteo de una mariposa puede provocar una tempestad o una tormenta en otro lugar, porque es tan complejo y tan fácilmente alterable las ecuaciones de Navier-Stokes, que es lo que define todo lo que es la circulación de los fluidos. Tiene una parte convectiva, la ecuación de Navier-Stokes, que hace que sea uno de los pocos problemas que está irresoluble de la física clásica. O sea, se puede resolver. Hay varios modelos, digamos, de simulación de lo que son fluidos, que simplifican todo lo que es la parte de la turbulencia, pero evidentemente no se pueden simplificar en forma genérica, sino que se tienen que hacer ciertos modelos matemáticos que aplican para ciertos casos puntuales. O sea, uno puede agarrar un modelo K epsilon o modelos matemáticos que aplican a ciertas problemáticas, pero que no se pueden, no es factible resumirlo tanto, digamos, ¿no? Hay que calcular bastante a mansalva, y de hecho las simulaciones de la atmósfera son uno de los problemas que requieren mayor potencia de cálculo computacional del mundo. Quizás, no sé, en algún momento si quedan las placas de video que usan los que minan
Tanta minería va a quedar en algún momento quizás quede una potencia de cálculo ahí tremenda para usar de forma bastante económica. De hecho, hay algunos proyectos para utilizar esa potencia de cálculo tremenda que tienen las placas de video para minado de criptomonedas, por ejemplo, para el uso de resolución de problemáticas complejas de simulación de dinámica de los fluidos. Es como lo que es complejo a veces es como partir un problema, un único problema, partirlo en un montón de pedacitos, que cada uno resuelva pedacito de ese problema y luego juntar toda esa información para tener el resultado final, porque esto normalmente va iterando, no es que yo te puedo dar un pedacito del problema, se forman lo que llaman cuellos de botella. Pero bueno, lo que les quiero poner énfasis es que la resolución de la matemática asociada a la simulación de la circulación del aire en la atmósfera es altamente compleja. Y de hecho, esto hace que no se pueda proyectar el clima, no el clima, sino digamos el tiempo, qué parámetros va a haber, si va a llover mañana, si va a haber viento fuerte. Y uno dice, no la pegan nunca con el clima, con el pronóstico. No la pegan nunca porque es bastante complejo de simular. Hay muchos modelos simplificados, ¿no? Tenemos la temperatura, la humedad, la radiación, la nubosidad. Hay muchas variables y todas están interrelacionadas entre sí, lo cual hace que la problemática sea sumamente compleja. A fines de lo que es la parte eólica, solamente se estudia lo que se llama la troposfera, que se extiende en los primeros 10 kilómetros de la atmósfera, que es la que contiene toda la zona de interés. Lo que sería más arriba de la troposfera ya no tiene sentido el estudio para lo que es la parte de generación eólica. Les digo a los que estén viendo en TikTok, me pueden seguir también en YouTube. Voy subiendo todos los lunes, voy subiendo un video de estas charlas, si la quieren ver la charla completa. También voy subiendo más material, por ahí tengo ganas ahora de hacer algunas simulaciones con paneles solares. Por ahí armamos alguna especie de curso en YouTube, donde voy subiendo como capítulos de cómo instalar y cómo dimensionar un sistema solar fotovoltaico. Y bueno, voy a ir hablando de distintas cuestiones en lo referente a lo que es calidad de energía, eficiencia energética y energías renovables, que son los temas que voy a ir tocando en este canal. Tienen ya para ver también ahí en YouTube termografía, recurso eólico, recurso solar, física de la energía solar, diseño de sistemas solares on-grid, off-grid. Iremos viendo cómo sigue. Uno de los desafíos mayores que tenemos en la energía eólica es cómo adecuarse a la variabilidad del viento, ¿no? Cómo tratar de sacarle el máximo provecho a algo que es tan variable. O sea, uno puede medir la velocidad del viento y se va a dar cuenta que es sumamente variable, y cómo diseñar algo para poder sacarle el máximo jugo a ese recurso con esa variabilidad. También tenemos problemas bastante complejos, que es la parte mecánica. Un aerogenerador es sumamente complejo. Tenemos un elemento que está rotando, expuesto a todos los medioambiental, digamos, ¿no? El efecto de la lluvia, los rayos solares, problemas mecánicos, aeroelásticos, aerodinámicos, sistema de control, electrónica, materiales compuestos, vibraciones. Es una disciplina muy interdisciplinaria. Yo hice una maestría en energías renovables con especialización en energía eólica, y la verdad que uno se da cuenta lo complejo que es un aerogenerador, y lo inmensamente más simple que resulta tener una alta confiabilidad en un sistema solar. ¿Por qué? Porque la energía solar, o una placa solar fotovoltaica, básicamente es un elemento de silicio al 99,99% encapsulado, sin rotación mecánica, sin estar expuesto a problemas aeroelásticos. Imagínense que un aerogenerador de gran potencia, por ejemplo un Vestas B164, tiene 164 metros de diámetro. Eso significa que cada pala, o sea, esto sería el hub, o sea, lo que sería el núcleo, y cada una de estas es la pala, digamos, del aerogenerador.
cada pala tiene más envergadura que un Airbus 380. Un Airbus 380 es el avión más grande que existe en el mundo. Cada pala tiene más envergadura, tiene más largo que toda una pala, que todo el de punta a punta de ala de un Airbus 380. Imagínense la complejidad que tiene esto respecto a las cuestiones aerodinámicas y aeroelásticas, digamos, ¿no? O sea, es un elemento bastante flexible que tiene que estar pensado para resistir ráfagas de viento de 50 años, o sea que puede tener ráfagas de más de 100 km por hora. Obviamente en ese contexto no va a estar operando el aerogenerador. El aerogenerador generalmente tiene una curva de performance que va a arrancar a los 3 metros por segundo, luego va a ir subiendo en forma del cubo de la velocidad del viento, luego va a llegar a una velocidad máxima en la cual va a llegar la velocidad nominal, que va a llegar al máximo de potencia, generalmente en el orden de los 10 metros por segundo, y luego va a llegar a una zona que tiene plena potencia hasta el orden de los, digamos, 20 metros por segundo. A los 20 metros por segundo se hace detener el aerogenerador, porque no tiene sentido exponerlo a un viento tan salvaje que puede hacer acortar muchísimo la vida útil del aerogenerador por la condición extrema que está sufriendo. En baja potencia el aerogenerador se controla de otros modos. Por ejemplo, se hace un método que se llama furling, que se desenfacha el aerogenerador de la corriente del flujo de aire, pero no se puede variar, por ejemplo, el ángulo de paso de pala, que en los aerogeneradores grandes lo que se hace es un sistema de control que va variando el ángulo de paso de pala para poder obtener siempre la máxima performance en todo momento, lo cual es bastante complejo. También tiene que tener un sistema para, en caso de que el aerogenerador se quiera pasar de revoluciones, automáticamente tratar de frenarlo para que no se estropee el aerogenerador y se dañe, pueda causar daños a traseros también. Es muy sensible a la topografía del lugar, digamos, la generación de eólica es muy sensible a, por ejemplo, si tengo una hilera de árboles, parece que no, uno dice, bueno, no tiene tanto, sí, tiene mucho efecto, una fila de árboles, después las distribuciones de los aerogeneradores dentro de la topografía del lugar, se tiene que elegir con mucha precaución. Con lo cual es un recurso muy variable. Si tenemos en cuenta que la potencia encima, o sea, si nosotros medimos la velocidad, vamos a ver que la variabilidad del viento, pensemos que siempre vamos a estar dentro de la capa límite terrestre. O sea, capa límite se define como la zona de la capa de fluido en la cual el viento la velocidad del aire no alcanza el 99% de la velocidad de la corriente libre. Entonces, la capa límite terrestre más o menos tiene unos, digamos, entre 1 y 10 kilómetros, no, entre 100 metros y 1 kilómetro de altura. Siempre un aerogenerador va a estar dentro de la capa límite terrestre, siempre. O sea, no hay forma que un aerogenerador esté fuera de la capa límite terrestre, con lo cual siempre vamos a tener índices de turbulencia muy altos, siempre vamos a tener mucha variabilidad de viento. Y es más, la pala que va por encima, que va por arriba del hub, tiene más velocidad que la pala que está por debajo, como estamos hablando de palas que tienen en el orden de 100 metros de largo, ¿no? Ya la eólica de baja potencia cada vez va perdiendo más terreno frente a las energías como la solar. Básicamente, como les comentaba anteriormente, la energía solar ha logrado una confiabilidad muy alta y una reducción sistemática y sostenida a lo largo de los últimos años, con lo cual la energía eólica cada vez más va perdiendo terreno. ¿Por qué? Yo les comentaba anteriormente que la energía eólica depende del cubo de la velocidad, con lo cual para poder tener un nivel de generación eólica suficientemente importante hay que hacer una torre para poder salirse del efecto local tengo una casa, árboles y demás cuestiones que hacen que tenga un viento muy arrachado, con componente vertical, con una baja potencia de generación, con lo cual voy a tener que hacer una torre. Esa torre, para que no me quede súper mega pesada y costosa, voy a tener que arrendar esa torre, a veces con 2 vientos, 3 vientos, o para poder poner esas torres y esos muertos voy a tener que hacer una estructura de hormigón. Ese aerogenerador lo voy a tener que bajar cada tanto para hacerle mantenimiento, con lo cual hay que preverle una forma de poder bajarlo para hacerle mantenimiento. Esto hace que
la eólica en sitios urbanos prácticamente no se está usando más. Tiene también bastante ruido. Imagínense que un aerogenerador con una velocidad alta de rotación en medio de una tormenta hace mucho ruido. Podemos tener problemas ante una falta de mantenimiento, que se desprende una pala, salga volando una pala, genere algún tipo de perjuicio. Con lo cual la eólica de baja potencia, o sea, hablando de aerogeneradores chicos, cada vez se está siendo más reemplazada y ya casi queda un uso muy marginal, donde tengamos muy baja radiación, estemos en el campo y tengamos muy buena recurso eólico. Si no, en general uno pone 2-3 paneles más y ya puede, y obviamente compensarlo con baterías, porque uno dice, bueno, pero por la noche, bueno, es cuestión de poner un par de baterías más. Pero hay que echar los números, hay que sacar los números, hay que sacar las cuentas y ver qué es lo que conviene más en cada caso, dependiendo del recurso eólico que se tenga, el recurso solar que se tenga, el costo de las baterías, el costo de los paneles solares, el costo de un grupo electrógeno. A veces es muy buena solución poner un grupo electrógeno para esos días al año en los cuales no podamos abastecer la demanda con la generación solar, por ejemplo. Entonces es cuestión de poner un grupo electrógeno, tener baterías, hacer un sistema híbrido donde podamos tener para cada uso, para cada, digamos, momento, energía. Como les decía anteriormente, los que se van sumando, van variando un poco la cantidad de personas en TikTok y en Twitch. Me pueden seguir en Twitch. Voy presentando un poco algunos gráficos y todo. El Twitch es Ramiro Braco. Si ponen Ramiro Braco, twitch.tv/Ramiro Braco, van a poder ir viendo. Dentro de las variaciones que vamos a encontrar a lo largo de los días y los meses y los años y los minutos, vamos a encontrar algo que se encontró un patrón muy característico que se llama espectro de Van der Hoeven. Ese espectro nos va a mostrar que tenemos picos debidos a la turbulencia, tenemos picos diurnos y picos que son sinópticos, se llama, ¿no? Vamos a encontrar un pico que es asociado a la turbulencia, que más o menos cada 1 minuto y medio vamos a encontrar una velocidad en el orden de, digamos, 3 veces la media. Nosotros vamos a tener un valor que es un valor medio y cada cierto intervalo de tiempo vas a tener una ráfaga. Así cuando escuchan el viento que sopla y de repente y pasa un tiempo y de repente de vuelta. Con ese patrón de turbulenta es un pico, o sea, un pico y luego baja. Es bastante recurrente y si uno hace un metaanálisis de todos los datos va a poder encontrar, acá me muevo un poquitito acá arriba y pueden ver tranquilamente el pico que se da cada más o menos 1 minuto y medio. Luego vamos a encontrar un pico, es el pico diario, o sea, cada 24 horas vamos a encontrar una variabilidad bastante marcada y luego vamos a encontrar que tenemos, digamos, estadísticamente hablando, cada 3-4 días de mucho viento y después en general tenemos varios días de calma. Tenemos días de calma y después días que cada tanto viene una especie de tormenta. Esa tormenta a veces es aprovechable y a veces no es aprovechable. O sea, como les dije anteriormente, aprovechar ese viento tan huracanado, tan fuerte de una tormenta, hace que nosotros tengamos que sobredimensionar en muy muy grande el aerogenerador, con lo cual a veces no termina siendo rentable. Hay que hacer un aerogenerador o un grupo, digamos, un aerogenerador está conformado por, hay distintos tipos, pero distintos tipos de pala, distintos tipos de generador, cajas y demás, pero uno tiene que pensar cómo lograr el menor costo nivelado de la energía. Entonces, para ello pongo una hélice o una turbina eólica muy grande. Eso va a hacer que pueda generar energía a muy baja velocidad, pero cuando venga un viento muy fuerte va a ser muy débil. Entonces, si tengo un generador, digamos, chico, digamos, en los momentos donde tenga poco recurso eólico, va a andar bien, y cuando tenga mucho recurso eólico va a estar saturado, se me va a prender fuego el generador, con lo cual bueno, voy a tener que ir jugando con el tamaño del aerogenerador, con el tamaño de las cajas de velocidades, con el tamaño de todos los motores
de los actuadores del yo, digamos, ¿no? El que orienta, y el tamaño de la torre, la altura de la torre, la topografía del lugar y un montón de cuestiones para ir buscando la mejor solución a cada caso. Bueno, son como las 17:47. Acá podemos ver otro gráfico también. Los que vean acá por Twitch van a poder ver un gráfico de 100 días, un gráfico de 15 días, un gráfico de 2 días, un gráfico de 8 horas, de 2 minutos y de 10 minutos. Siempre en general se toman media 10 minutales. O sea, lo que se hace cuando se hace el análisis, se hace el análisis en base a las medias 10 minutales. Y se tiene que tener al menos, para hacer un análisis de inversión, al menos un año completo es lo mínimo que se pide. De hecho, en el pliego de licitación del plan de renovar, por ejemplo, era condición mínima para poder ser adjudicado que tengamos al menos un año de mediciones con una torre de medición. Una torre de medición vale un montón de plata. Generalmente tiene al menos la altura o tiene que tener la altura del hub que se vaya a instalar, por ejemplo 100 metros, 110 metros, 130 metros de altura, y a lo largo de todo de esa torre, que es muy costosa, está llena de instrumentos, al menos 4, 5, 6 anemómetros, veletas, termómetros de alta precisión. Imagínense que tienen que ser elementos sumamente confiables y tienen que estar expuestos a la intemperie y a las ráfagas de viento durante mucho tiempo. Una campaña de medición, como les decía anteriormente, mínimo tiene que tener un año, con lo cual, si mínimo tiene que tener un año, a veces se dejan 2, 3, 4, 5 años las torres para tener suficiente confiabilidad en las mediciones y ir disminuyendo la incertidumbre. Si tenemos un solo año, es lo mínimo que vamos a tener. Después se puede extrapolar con datos atmosféricos. O sea, una vez que yo tengo la medición in situ del lugar, puedo también extrapolar todos esos datos con datos de la alta atmósfera o datos satelitales. El canal de Twitch es twitch.tv/Ramiro Braco. Ahí me pueden seguir y voy mostrando un poco los gráficos que estoy hablando. Capaz que no sé cómo se presentan un PPT, digamos, o unas diapositivas acá en TikTok. Creo que no se puede. También sería medio incómodo por ahí por el tamaño que uno lo ve en el celular. Capaz que es medio incómodo. Cualquier cosa también me pueden escribir ahí por Twitch. Si quieren suscribirse, todos los lunes voy a estar streameando por Twitch y por TikTok. Luego subo el contenido recorto los pedacitos, algunos pedazos los subo a TikTok también. No están teniendo mucho éxito los pedacitos de los Twitch, me parecen capaz que medio aburrido comparado con otras cosas que hay en TikTok. Pero bueno, voy subiendo contenido. Anfitrión. Empezando a seguir bueno, sigo un poquitito. Acá me pueden escribir, si alguno está viendo ahí en TikTok, en Twitch, me puede escribir acá las preguntas que quiera. Estimo que se está viendo todo bien, porque a veces no sé si se escucha o no se escucha, y bueno, si no tengo un feedback del otro lado, estimo que se está escuchando bien. Estoy estrenando celular acá en TikTok con el Vivo con un celu nuevo, espero que se escuche bien. Después voy a tratar de seguir renegando con el micrófono corbatero que compré, que no lo pude hacer andar. Acá en vía Twitch estoy con un micrófono más copado que entiendo que se escucha todo perfecto. No sé qué, acá me pusieron empezando a seguir al anfitrión. No sé qué es eso. Bueno, seguimos un poquitito más. ¿Por qué es tan importante caracterizar el viento? Porque la energía disponible en el viento varía con el cubo de la velocidad, como le dije anteriormente. Y hay que... o sea, un fabricante de aerogeneradores de gran potencia no les va a vender directamente un aerogenerador si no tiene un estudio bien concienzudo, bien hecho, del recurso eólico que tienen en el lugar, porque no les va a poder dar garantía de lo que... Imagínense que un aerogenerador vale varios millones de dólares y generalmente una obra de un parque eólico son al menos, no sé, 10, 20 aerogeneradores, por ejemplo, con lo cual son cientos de millones de dólares, o no sé, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares.
Ningún banco le va a prestar plata, nadie les va a permitir hacer una obra si no tienen un panorama muy claro del recurso eólico que tienen, aun cuando tengan datos de atmósfera, de a 10 metros, no, tenés que ir, instalar una torre en el lugar, medir, analizar todos los datos y luego de hacer todo el análisis de datos, mandarle todos los datos al fabricante para que puedan hacer el correcto dimensionamiento. La norma que hace referencia a los requerimientos de diseño de un aerogenerador es la IEC 61400-1, con lo cual ningún fabricante de aerogeneradores le va a vender un aerogenerador, digamos, de 4 megas, 3 megas, 2 megas, que son los aerogeneradores que se utilizan. Fábricas como Vestas, Enercon, Goldwyn, son aerogeneradores de primera línea. Goldwyn es china, Vestas es holandesa, Enercon es alemana. Acá en Argentina tenemos IMSA. IMSA desarrolló varios aerogeneradores, instaló en Brasil un parque grande, en Arauco tiene un parque también, que bueno, después tuvo varios problemas, no es fácil. Tuvo problemas con cajas de velocidades en Brasil y bueno, no es fácil una vez que la industria se hizo algo mal, digamos, poder seguir vendiendo, porque como son cosas que tienen que durar 25 o 30 años, bueno, tienen que tener mucha confiabilidad para que el banco esté seguro, se sienta seguro, el inversor se sienta seguro de invertir toda esa cantidad de plata que va a poner en parte de equity y parte que financia el banco para poder hacer un proyecto con un apalancamiento importante. Todos estos proyectos tienen apalancamiento, el inversor, por ejemplo, hace el contrato de lo que sería la parte del uso del suelo, hace un contrato con la persona que le va a permitir colocar los aerogeneradores en su terreno. Luego el terreno puede ser utilizado para agricultura, por ejemplo. Pero primero se firma todo un contrato donde si los datos dan bien y se logra adjudicar y demás cuestiones, el dueño del terreno va a tener una participación de la ganancia de la empresa. Hay distintos tipos de contrato y todo, pero en general se suele hacer así, se permite que se haga la instalación de la torre de medición a cambio de con la firma de un contrato, pero ya antes de instalar la torre de medición ya se firman todos los contratos y todo por si sale la obra y el lugar tiene buen recurso eólico, poder disponer de el lugar a 20-30 años para hacer usufructo del lugar. Acá podemos ver las clases de aerogenerador que existen. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3. Esto va en referencia con el viento medio que vamos a encontrar en el lugar, o el viento máximo que podemos encontrar en el lugar. Tenemos dentro de lo que es clase 1 lo que es clase A, B y C de lo que es intensidad de turbulencia, o sea, con turbulencia A sería con turbulencia alta, B sería con turbulencia media y C sería con muy baja turbulencia. Y luego tenemos una curva de cómo va a ir variando la turbulencia a lo largo de la altura para clase A, para clase B y para clase C. Puede ser que nosotros cumplamos o que se cumpla con la intensidad de turbulencia en una cierta altura, pero en otra altura no, y eso desclasifica el transformador. Por ahí el aerogenerador, por ahí en vez de ser clase A termina siendo clase B o clase C o clase S. Clase S es clase especial. En general los que van en la Patagonia suelen ser todos clase S por la intensidad del viento. El viento promedio es el 20% del viento de referencia. Si tenemos, por ejemplo, en clase 1 un viento de referencia de 50 metros por segundo, el viento medio en ese lugar sería de 0.2 por 50, son 10 metros por segundo. En un clase 3 tendríamos 0.2 por 37.5, 7,5 metros por segundo.
Esto varía según la clase y tenemos dentro de la clase la intensidad de turbulencia. Ahí tenemos de vuelta clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 de aerogenerador. Clase 1 siendo la clase más exigente y clase 4 la menos exigente, y dentro de cada una de estas tenemos la intensidad de turbulencia dentro A, B, C, y luego tenemos lo que es clase S, que es clase especial. Directamente se fabrica según el requerimiento del lugar. Bueno, también es muy importante no solo la velocidad media del viento, sino cuál es dónde está la energía, digamos, no importa tanto a veces la media, sino una media ponderada, o sea, ponderada como la energía varía con el cubo de la velocidad. Si nosotros tenemos una media por ahí alta, pero la mayor parte del tiempo tenemos baja velocidad de viento, puede ser que sea poco aprovechable. O sea, podemos tener valores muy altos durante algunos días que no los podemos aprovechar y muchos días de mucha calma, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer luego que tengamos recolectado el recurso es contrastar este recurso con la curva de generación de nuestro aerogenerador. Ingeniero, acá me preguntan por Twitch, los aerogeneradores de la Patagonia tienen que aumentar su factor de mantenimiento por la turbulencia. ¿Esto impacta en el ECOE? Sí. De por sí ya los aerogeneradores que se instalan en la Patagonia son casi todos clase S. Fíjense que, por ejemplo, en lo que fue la última ronda de Renovar, hubo muchísima más instalación de aerogeneradores en la zona de Bahía Blanca, por ejemplo, que en la Patagonia. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en la Patagonia es muy intenso el viento. Y no solo importa el recurso eólico en sí. Importa, bueno, cuánto vale el aerogenerador, los costos de mantenimiento, de operación, las líneas de alta tensión, la disponibilidad de despacho en los nodos. O sea, no todos los lugares donde uno quiere poner un aerogenerador tienen capacidad de despacho. O sea, si yo tengo un nodo que está muy saturado, un nodo donde yo tengo alta tensión, ¿no? Está muy saturado, por más que tenga buen recurso, no me sirve de nada. Después otra cuestión que es fundamental también es la capacidad de logística. O sea, mover una pala de 80 metros o más de diámetro, de largo, no es trivial, o sea, moverla. Entonces yo digo, bueno, arriba de una montaña tengo buen recurso. Sí, bueno, pero ¿cómo subimos la pala? ¿Cómo la llevamos? Entonces hay que hacer todo un estudio de logística y de cuáles son los costos de llevar la pala y de montar el aerogenerador en ese lugar, de montar la grúa. Las grúas que montan las palas de los aerogeneradores son sumamente especiales. Armar una torre es sumamente complejo, el costo de armar y desarmar la grúa, la disponibilidad de la grúa, bueno, es todo un tema, ¿no? Entonces, no solo es importante el recurso en lo que es la parte eólica, sino la accesibilidad al puerto, las carreteras, las líneas de media tensión, el costo de mantenimiento de operación. Estoy en el medio de la Patagonia, en el medio de la parte inhóspita, y tengo que mandar un técnico de Holanda a que vaya a ver el aerogenerador. Bueno, ¿cuánto me sale? Entonces, si tengo un lugar donde tengo muchos aerogeneradores de la misma marca, puedo tener una persona idónea en el lugar que atiende muchos aerogeneradores. Bueno, esa parte no es trivial, ¿no? O sea, todo esa parte impacta en el costo y en el Leveled Cost of Energy, que es el LCOE. Y bueno, eso lo pueden ver reflejado bastante en los precios que se salieron en el Renovar, por ejemplo. Y la mayoría, y muchos proyectos por ejemplo, la zona de Bahía Blanca, que tiene buen puerto, tiene un muy buen nodo, tiene mucho consumo porque es un polo petroquímico muy grande, tiene una intensidad de viento buena, sin ser tan fuerte como es en la Patagonia. No quiere decir que en la Patagonia no sea negocio. Se usan aerogeneradores capaz que más chicos, pero es un excelente lugar. Pero después lo que pasa también es que
un punto súper importante de todo esto, como lo dije anteriormente, es que el costo de las energías renovables, casi no hay costo o hay muy bajo costo de operación y mantenimiento. Lo que es lo que tenemos mucho es costo de capital, ¿no? El costo del LCOE se va a componer, o el Leveled Cost of Energy se compone de dos partes generalmente: el costo del capital. Nosotros cuando hacemos un proyecto de este tipo tenemos una cantidad de guita o cantidad de dinero hundido, que se llama costo hundido del proyecto. Entonces tenemos mucho costo de capital, lo que se llama el CAPEX, costo de capital. Ese costo de capital se ve fuertemente influenciado por el costo de financiamiento. Hoy no tenemos prácticamente financiamiento internacional, con lo cual el riesgo país, que es cuántos puntos básicos por arriba de la tasa a la cual se le presta a Estados Unidos, nos prestan a nosotros, hace inviable todos estos proyectos. O sea, todos estos proyectos son todos con apalancamiento. O sea, la equity que pone la empresa generalmente está en lo que es la parte de la torre de medición, los estudios de ingeniería, los estudios de impacto ambiental. Todo eso va a riesgo. Toda esa parte va a riesgo. Quizás una parte de todo lo que son los pliegos de licitación, los abogados, toda esa parte hasta que se logra tener el contrato. Una vez que yo tengo el contrato en la mano y ya está adjudicado, con el contrato en la mano, con todos los estudios de ingeniería, con todos los estudios de impacto ambiental, con toda esa parte, yo puedo ir a un banco, por ejemplo de Holanda, y pedirle que me preste plata para poner un parque eólico con el contrato en la mano. Con el contrato en la mano voy y le pido al Banco de Holanda, comprándole a Vestas, por ejemplo, los aerogeneradores, y el Banco de Holanda me va a prestar la plata con una tasa razonable para el riesgo que tiene mi inversión, siempre y cuando le compre a Vestas, por ejemplo, ¿no? Entonces Vestas le compro tipo llave en mano, tipo EPC, a un EPCista, digamos, que haga todo llave en mano, que me dé mantenimiento. Y el banco del país de origen de los aerogeneradores me va a prestar la plata para poder hacer la obra. Entonces el proyecto tiene que estar pensado para que el flujo de dinero que me va a ir dando me logre pagar la deuda y me termine de recuperar la parte de equity que fui poniendo para el proyecto a 20 años, a 10 años. Con lo cual es bastante complejo de prever en Argentina hoy por hoy. Se hizo quizás con demasiado optimismo en la época de Macri, y ahora están todos estos proyectos, todo parado, toda esa parte está todo parado, todo lo que se hizo y ahora está todo parado porque hay mucha incertidumbre respecto de la cesación quizás de pago de un contrato en dólares fijo a 20 años, a 30 años. Con lo cual, esa pata es fundamental. O sea, un proyecto que nosotros querramos hacer a 20 años, donde el periodo de repago de cualquiera de todas estas inversiones es a 20 años, a 10 años, a 5, no sé. Ningún proyecto de estos se repaga a menos de 10 años. Con lo cual, si no tenemos previsibilidad como país y tenemos muchas incertidumbres para los inversores, es difícil, para los organismos internacionales, es difícil que se pueda concretar cualquiera de esos proyectos grandes. Bueno, ya llegamos un poco a las 6, quedaron, yo tenía 92 filminas, recién llegamos a la número 10 y a la número 20. Y bueno, creo que está bueno. Aunque yo me voy yendo para los distintos temas, me voy como yendo un poco para todos lados. Creo que a mí me resulta más entretenido, más interesante. Queda más charla de café. Pero bueno, es un tema súper extenso, bastante complejo. Después por ahí les voy a mostrar algunos trabajos que hicimos, por ejemplo, en la materia electiva de la universidad, que hicieron los alumnos, de simulación, por ejemplo, de un parque eólico, con sistemas híbridos. Y si hacíamos un trabajo final, en vez de dar un final en la materia, se hacía una entrega de un trabajo. Voy a mostrar algunos trabajos para que vean cómo se hace. Generalmente se utiliza un software que se llama Windowgrapher para el análisis de los datos. Después, para el análisis de un sistema híbrido, se utiliza otro software que se llama Homer,
lo pueden googlear, es un software que está muy bueno, el Homer. Uno puede ir poniendo distintas fuentes de energía para simular y hacer un análisis técnico-económico de cuál es la mejor decisión de inversión para nuestro proyecto. Bueno, espero que les haya gustado. Regálenme un like si les gustó. Síganme en las redes sociales que crean más conveniente. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene en vivo. Y bueno, también me pueden comentar y seguir por donde a ustedes les guste más. Un abrazo grande a todos. Nos estamos viendo. Saludos.